Últimas noticias hoy 9 de noviembre 2018 /vertical, el ministro ideal de Uribe para hacer felices a los ricos. Entre el 2003 y el 2007, la economía colombiana tuvo su momento de gloria. Mientras el pueblo no tenía empleo, los empresarios festejaron sus vacas gordas. Alberto Carrasquilla, el actual ministro de Hacienda, ha sido una de las personas más cuestionadas en la actualidad por el endeudamiento a 117 municipios del país con los bonos del agua, y ahora por la nueva reforma tributaria. Sin embargo, en su defensa, la bancada del Centro Democrático ha usado un argumento según el cual el ministro es uno de los mejores economistas de Latinoamérica. Para lo anterior, emplean como soporte los resultados económicos obtenidos durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando Carrasquilla fue por primera vez ministro de Hacienda, entre junio del 2003 y febrero del 2007. De hecho, en el Congreso, Álvaro Uribe resaltó que el ministro logró disminuir el porcentaje de desempleo del 16% al 9%, acotando además que este es un hombre probo. Sin embargo, ¿cuál es el balance que tuvo el ministro en el gobierno de Álvaro Uribe? Y este sí corresponde a lo que mencionó el senador y lo que su bancada repite en todos los medios de comunicación. Para esta revisión aparecen dos trabajos que pueden ayudarnos. El primero fue denominado Política Pública Laboral del Gobierno de Álvaro Uribe 2002-2010 y el segundo, Balance Económico de la Administración Uribe Primer Periodo, 2002-2007. Estos mencionan que durante el primer cuatrienio del gobierno, entre 2002 y 2006, donde el actual ministro Carrasquilla participó, el crecimiento económico no estuvo acompañado de las reducciones esperadas en la tasa de desempleo, menos aún del mejoramiento de las condiciones de trabajo de los colombianos. Así, el aumento en los precios internacionales de café, petróleo, carbón, oro y níquel, que condujo a un crecimiento económico del 4% en 2006, no logró bajar la tasa de desempleo a un dígito. Además, un punto importante de la tesis económica que se manejó durante esa época, y que se retoma actualmente, es que el crecimiento económico mejora las condiciones de empleo, a pesar de la inexistencia de estudios rigurosos que demuestren esto, y de los resultados mostrados durante el gobierno colombiano del 2002-2006. En este el crecimiento económico aumentó en un 4%, mientras el desempleo se redujo un 1,4%. En el 2002 era de 14,3% y en el 2006 fue de 12,9% según el DANE. Cabe anotar que un punto importante que menciona estos dos trabajos es que esta reducción del desempleo no pudo deberse al crecimiento económico, sino a la reforma laboral que se realizó en el 2002 con la Ley 789, que consistía en dar mayor flexibilización del mercado de trabajo que provocó una reducción del costo salarial, por lo cual, en la primera publicación, menciona la relativa mejora de trabajo en el gobierno de Álvaro Uribe, no debe ser motivo de satisfacción, pues hay evidencia de que los puestos laborales creados han sido empleos precarios, inestables, mal remunerados y por lo tanto de baja productividad.
Otro factor importante para tener en cuenta durante la gestión del actual ministro de Hacienda fue en materia social, donde el gasto en educación, salud, vivienda, protección y seguridad no cambió sustancialmente a los registrados en gobiernos anteriores, a pesar del crecimiento económico del país. Incluso, esto llevó a que la desigualdad en nuestro país pasara del 54% del 2003 al 59% en el 2007 en el índice Gini, y como lo mencionan los autores, este incremento en la desigualdad se debió a la informalidad, al subempleo, al trabajo por cuenta propia y a la tercerización y precarización de las relaciones de trabajo por intermedio, por ejemplo, de las cooperativas de trabajo asociado, que aumentaron de 1.100 en 2002 a 3.500 en 2007. Por lo tanto, a la pregunta ¿cuál es el balance en el índice de desempleo en el gobierno de Álvaro Uribe?, se puede contestar que es muy negativo, más teniendo en cuenta que uno de los problemas más importantes que ha tenido Colombia ha sido el desempleo, y a pesar del buen desempeño que tuvo la economía colombiana entre los años 2002 al 2006, no se reflejó en reducciones de la tasa de desempleo y menos en la desigualdad. La reforma a la justicia, cojea y puede que no llegue en el 2018. En su primer intento por reformar la justicia, el gobierno Duque logró una victoria a medias, pasó en segundo debate, pero sin la esencia que tenía: eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, que quedó vivo y que se murió en el Senado. Cerrar interrogación. El Ministerio de Justicia celebró una victoria a medias. Por un lado, la reforma a la justicia superó su segundo debate en Senado y ahora pasará a manos de la Cámara, pero por el otro, en ese tránsito sufrió tantos cambios que lo que llegó ha sido calificado de reformita. La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, guarda la esperanza de que en Cámara las cosas sean diferentes. Aseguró que todavía queda tiempo y que intentará revivir puntos claves de la reforma, como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. La discusión en el Congreso llegó a un punto tal en que varios congresistas le pidieron que retirara el proyecto de acto legislativo, pero ella insistió en que esto ya no se podía hacer. Para la ministra esto es un asunto de honor, fue la tarea que le encomendó el presidente Iván Duque al nombrarla, y si no lo logra será su derrota. Por eso, si se llega a hundir este año, todavía le restan 6 debates. Volverá a presentar el proyecto en la próxima legislatura, en marzo. Si no logra su aprobación pondrá su puesto a consideración del presidente, es decir, su renuncia sobre la mesa. Si la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura no se aprueba, mejor que no se apruebe nada. Eso que yo estoy diciendo lo comparte la ministra, lo que pasa es que ahora dice que no. Pero hace unas semanas lo decía. Jurídicamente no se podría, pero políticamente sí. Ella hace la solicitud y el Congreso lo archiva, explicó el analista Héctor Riveros. Que quedó vivo y que se murió en el Senado. Cerrar interrogación. En medio de su primera vuelta en el Congreso la reforma quedó coja. Principalmente porque el Consejo Superior de la Judicatura, que administra los recursos de la rama judicial, quedó vivito y coleando, nuevamente. A pesar de los cuestionamientos que lo rodean, presuntos actos de corrupción y mala administración de los recursos,
los congresistas se negaron a eliminarlo, refugiándose en la sentencia de la Corte Constitucional que lo salvó en 2016. Esta era, según el gobierno, la médula de la reforma. Tampoco pasó la propuesta para aumentar el presupuesto de la rama judicial. El proyecto pretendía que la ley de apropiaciones lo aumentaría en una proporción mayor o igual al porcentaje al que se defina cada 4 años en el Plan Nacional de Desarrollo. Con este cambio estaba de acuerdo de Justicia, porque aseguraba que le daría mayor autonomía a la justicia. Como era de esperarse, el Senado también hundió los límites que la reforma le ponía al uso de la acción de tutela. Planteaba que solo podría presentarse ante un juez que pertenezca a la jurisdicción y especialidad del tema, y exigía legitimidad al accionante para presentarla. Este punto levantó en su momento una polvareda, y por eso su hundimiento fue bien visto. Entre los articulados que pasaron la prueba en el Senado hay varios polémicos. Uno de ellos es la eliminación de las facultades electorales de las altas cortes, es decir que el auditor, el registrador y el procurador pasarían a ser elegidos por el Congreso por convocatoria pública. Este cambio no tiene contentos a todos. El senador Rodrigo Lara, Cambio Radical, explicó que la elección del procurador es potencialmente peligrosa porque cumple funciones casi judiciales, y ahora pasaría a manos de las mayorías en el Congreso. El exministro Juan Fernando Cristo coincidió en que es un tema que se debe tratar con pinzas, y que hay que aclarar cuál sería el mecanismo que queda para la elección. Sin embargo, asegura que de fondo a la reforma a la justicia no le queda nada. Quedaron temas intrascendentes. Me parece que no tiene ningún sentido decir que va avanzando una reforma que no sirve para nada. El texto que salió ayer puede tranquilamente archivarse, no darse trámite. No se tocan aspectos esenciales. La reforma va a morir lentamente, pero creo que deberían apiadarse de la reforma y darle una sepultura digna, no dejarla agonizar tanto, aseguró Cristo a Semana. También se salvó la unificación de las sentencias. Actualmente, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado tienen entre sus funciones la unificación de jurisprudencia. Al respecto, el proyecto le permite a la Corte Suprema de Justicia que actúe como tribunal de casación y además que pueda unificar jurisprudencia, y para ello, le permitirán la selección de procesos de conformidad con los criterios que defina la ley. Frente a este punto hay posiciones encontradas. Hay quienes dicen que sería un paso positivo para la justicia y que evitaría la inseguridad jurídica, además de ser un paso que Colombia estaría a tiempo de dar. Pero hay quienes dicen que es un error. Son los jueces los que de manera repetida en sus fallos van creando el derecho y adaptando la norma según las necesidades puntuales. Entonces se va creando un choque permanente entre la ley que es lo que debe aplicar un juez en un sistema jurídico romano-germánico en Europa y América Latina, y el precedente que es la ley hecha por los jueces. Eso es incongruente y antisistémico. Ya existen las sentencias de unificación, es un error introducir el concepto del precedente, aseguró el senador Lara.
También quedó vivo el aumento de requisitos para los magistrados, que ahora deberán tener mínimo 25 años de experiencia para ocupar el cargo, y cuyo periodo se aumentaría de 8 a 12 años. En este punto, los expertos coinciden en que no sería un gran cambio de fondo, y que de pasar no habría mayor daño. La experiencia demuestra que los magistrados más jóvenes, en la Corte Constitucional por ejemplo, han sido los más brillantes, como Manuel José Cepeda y Humberto Sierra Porto. Para mejorar la justicia, no se tienen que arreglar ni en la Constitución ni en las leyes, sino en su administración del Poder Judicial, es decir, hay que eliminar la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y eso se rechazó, explicó Riveros. Este parece ser un nuevo intento fallido para reformar la justicia desde el Congreso, por eso, se oyen voces que piden una asamblea constituyente para resolver el problema de fondo. Es poco probable que el gobierno le apueste a una salida de este calibre, por el momento intentará sacar adelante lo que queda y promete volver a intentarlo en marzo del próximo año. Sin embargo, si en el próximo proyecto que se presente no hay cambios de fondo, se podría parar por las mismas razones que en esta legislatura. La ministra de Justicia está librando esta batalla sola y sin mucha fuerza, así la perciben en el Congreso. No ven como, dijo el senador Luis Fernando Velasco, que el gobierno tenga un norte claro con la reforma que prometió en campaña presidencial. La desconexión del gobierno Duque con el Congreso le puede costar el hundimiento de este proyecto. Ahora que pasa a la Cámara, el presidente Carlos Alejandro Chacón aseguró que el esperpento que pasó no durará mucho. Dicen que la justicia cojea, pero llega, pero en este caso, parece que la reforma no llegará.